Mi nombre es Amable Angamarca Morocho, un ciudadano de Saraguro. Según su pregunta, en aquel día yo estaba personalmente haciendo un reportaje para la Radio Buen Pastor. Siempre trabajo ya más de unos 15 a 20 años ayudando en esto. Entonces, en ese día estuvimos pasando la noticia, lo que el pueblo Saraguro estaba haciendo en San Vicente, una parte de entrada a Saraguro. Entonces, mientras terminamos la noticia, pues ya teníamos que recurrir a nuestras habitaciones, a la casa, y allí nos invitaron a un pequeño refrigerio. Entonces, después de eso, ya casi estaba por venir. Entonces los compañeros nos dicen de que nos reunamos, que viene la policía, vienen los militares y seguramente viene alguna autoridad de Loja para dialogar. Entonces, qué bueno, como yo hacía ese tipo de reportes, pues a mí me llamó mucho la atención para ver si sacábamos aún más noticias recientes, ¿no? Entonces estábamos muy atentos, todos muy atentos, y yo permanecía un poquito al lado de la vía para con fin de ver qué noticia podemos tener. Acabaron de llegar la policía con los militares. Eran grupos grandes, un aproximado de, creo que como unas 1000 personas estuvieron en aquel momento y lugar, y también dispersas por las comunidades. Entonces, al momento que, como dar un saludo, yo vi que salió una bomba y a caerse al lado de la gente. Después salió otra y otra y otra, o sea, lanzaron así sucesivamente. Entonces, como yo no puedo tener ese contacto con el humo porque tengo problemas con el corazón, entonces yo mejor opté por retirarme. Entonces tomé un camino que es vía Lincho, fui buscando, como se dice, un poco de agua para tratar de que el gas no me haga más daño. Seguramente nos estuvieron captando, no sé cómo, pero entonces yo fui como a unos 300 metros de distancia para buscar el agua, y allí me encontraron y me llevaron cogiéndome, primero un policía, después otro, entonces fue imposible tratar de no querer irme. Entonces mejor me cedí muy tranquilamente, a pesar que en palabras sí hablamos, porque también también ellos nos hablaban muy groseramente. ¿Qué les decía? Bueno, que somos sin respeto, sin orden, que somos personas, como decir, analfabetas, personas del campo, que estamos haciendo cosas que no tiene que hacer un ciudadano común y corriente. O sea, cosas que le ultrajaban, digamos, a nosotros. ¿Palabras soeces también? Sí, sí, palabras gruesas que son tal y cual. Ajá. Ustedes les detuvieron y les subieron a un bus y luego los llevaron presos a Loja. ¿Cómo vivieron esa experiencia? Claro, a mí me llevaron primero a una camioneta y el bus estaba más atrás con el fin de que no esté tan visible para poder hacer como a manera de un recargue y recargue de gente. Entonces después la camioneta iba a dejar donde está el bus. Sí, por ejemplo, allí estaban como a esperar a los pasajeros, pero de una forma inhumana, porque, bueno, yo no hice ningún forcejeo, yo fui nomás tranquilamente, pero mis compañeros sí lucharon mucho, porque realmente no estábamos haciendo nada, no teníamos por qué merecer eso. Entonces hubo maltrato, mis compañeros llegaron ensangrentados, llegaron semidesnudos, las compañeras con sus ropas, sus anacos destruidos y llenos de gas. Entonces iban poniendo en el bus, y cuando ya llenó la gente en el bus, o sea, todos los asientos estaban llenos, entonces vinieron como creo que unos 15 policías más para resguardarnos, y a algunos les pusieron las esposas, o sea, le engrillaron las manos y así llevaron a Loja. Eso fue tremendamente duro. ¿Cómo, de los testimonios que ustedes escucharon, cómo fue el trato hacia las mujeres? Muy mal porque le echaron gas,
le golpearon, le pegaron, y algunas mujeres no se querían ir, no se dejaban para que les lleve. Entonces llamaron más policías. Yo recuerdo haber visto cuando pasé en San Vicente, estaba una compañera con 8 policías y no le podían llevar. Entonces lo que ellos hicieron es pedir más refuerzo y poner más gas para poder dominar. En esa forma lo trataron. ¿Hubo amenazas? Mencionaban que había habido amenazas incluso hasta de violación. Sí, palabras que decían que eres tal y cual, que te vamos a hacer esto, te vamos a hacer el otro, que eres una cualquiera, así, cosas así. Bueno, usted sabe que en el momento de la ira, del enojo, yo creo que las compañeras también reaccionaron y tenían derecho de defenderse. Sí. ¿Qué pasó con su proceso? Usted fue acusado y sentenciado. ¿Cómo fue esto? Sí, estando en Loja, pues nos llevaron muy injustamente, pues digamos, sin tener los requerimientos necesarios para ponernos en la cárcel, para dar una sentencia o estar detenidos, sin cosas muy patentes, sino más bien, yo recuerdo que en una hoja de un cuaderno estaba todo el informe de todos los 29 que estábamos ahí. Cosas absurdas que no deben pasar en ningún rato en un estado de juzgamiento o cosas así. Entonces allí estuvimos 16 días en la cárcel, después ya nos dieron la libertad, pero aquí el fiscal tuvo el tiempo, digamos, o se dio la manera y los modos con un abogado de Quito, que venía de la parte del Ministerio del Interior, a venir a averiguar, a ver cómo es eso. Entonces allí es lo que ellos recurrieron a datos e informes no ciertos, o informes cuestionados, o sea, favorecidos a ellos, que daban fotografías, grabaciones, según ellos, o testimonios. Entonces, con todas esas cosas, a mí personalmente, por ejemplo, o a todos, a algunos le dejaban libres. En otro momento que teníamos que reunirnos para eso que hacen en Loja con los jueces, se me va la palabra ahorita, pero las audiencias, entonces iban mermando, quitando 2, quitando 4, pero a mí me seguían teniendo allí. Me seguían teniendo. Entonces un día yo pregunté al fiscal, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que quiere? Bueno, dice, es que tú tienes, y justo yo era presidente de la organización en aquel tiempo, es que tú tienes, dice, la razón de haber sacado a tu gente, de haber estado, pero digo, yo estaba simplemente parado, observando, a ver si es que hay alguna noticia. Dice, si esos mismos son los peligrosos, los que están pensando, cosas como así. Entonces, hasta me acusaron que yo era un terrorista. Ya, entonces ya con todas esas cosas malversadas de parte de ellos, y sí hubo algunas personas que tomaron fotos, tal vez por otra cosa, pero en aquel rato el fiscal les pidió y con esas cosas nos acusaban en las audiencias, y en la última nos tomaron a nosotros, a Luisa y a mí, los dos quedan sentenciados para 4 años de cárcel. ¿Cuál era el delito? El delito de haber paralizado las vías y haber insinuado a la gente a protestar en esa forma. Por ejemplo, en el caso mío, de ser como un terrorista, de sacar a la gente de mi organización y estar insinuando a que hagan el paro. ¿Cuál fue, usted comentaba sobre la sentencia que fue esta especie de cosas muy extrañas en la sentencia? Ya, los 4 años. Sí, entonces, o antes de eso también nos dijeron que nos acojamos, que me acoja al abreviado, que quiere decir eso como un perdón, pero tengo que pedir disculpas a la policía, tengo que pagar $1,500, tengo que estar firmando en la fiscalía, tengo que ir a trabajar en la casa de los policías y tengo que estar en un curso, en un taller para personas enfermas de la mente, psicológicamente que estoy mal. Entonces, todas esas cosas yo no acepté porque yo no había cometido un delito, yo era inocente. Y sigo siendo inocente hasta ahora. Entonces, yo no acepté, yo
preferí ir a las últimas consecuencias, porque usted conoce y sabe que la verdad se defiende por sí sola también. ¿Cómo vivió usted en lo personal, su reflexión personal y su familia, cómo vivieron esta situación? ¿Cómo les afectó? Bueno, eso fue demasiado mal, demasiado difícil. Eso nos ha puesto a nosotros en un sitial de mucho sufrimiento, de mucho dolor. Será tal vez por lo que mi familia, o sea, somos tan unidos con mi hija y mi esposa, nos hacemos falta todos. Y si no está uno, siempre nos preocupamos bastante. Y también psicológicamente fuimos dañados, económicamente también gastamos demasiado dinero que no estaba en el plan, que no estaba en un presupuesto, y con las familias, con mis familias también. Bueno, mis familias siempre políticamente tal vez eran similar al gobierno, entonces yo recibía cada rato, bueno, ese es lo que buscaste, toma por lo que hiciste o te mereces tal vez eso. Entonces, cada día, si nosotros no hubiéramos puesto un ánimo, si los compañeros, si los ciudadanos, si de aquí Saraguro no nos hubiera dado una mano, si los amigos no nos hubieran venido a vernos, o una llamada, o una entrevista, o una palabra, no sé qué hubiera pasado, porque nosotros entramos en una etapa demasiado crítica. En lo económico, ¿cuánto fue, calcula usted, lo que gastó usted y su familia en este proceso? Yo le pongo unos 10 a 15 mil dólares que hayamos gastado, porque teníamos que pagar a los abogados, pagar a alguien que haga mi trabajo, pagar los viajes a Quito, a Cuenca, Loja, y aquí mismo venir a las reuniones, hacer algo por los compañeros. ¿Cuántas reuniones en Loja de las audiencias? ¿Cuántas manifestaciones que tuvimos que hacer en todos los lugares? Y eso teníamos nosotros que gastar de nuestro bolsillo. ¿Y cómo se financió? Bueno, nosotros teníamos que ocupar algunos recursos que estaban destinados tal vez para otra cosa. Yo trabajo en el campo, ahí a veces hay algunos recursos de sembríos, yo trabajo con las vacas, entonces teníamos que vender las vacas para cubrir esas, y ni siquiera eso cubría, así. Finalmente, ¿cuál es su reflexión de todo esto, don Amable? ¿Cómo usted, al tiempo que ha pasado, siente esta situación? Yo lo tengo como cuando tal vez era el tiempo de ir a la guerra y defender la patria. Y defender la patria. Poner todo lo nuestro, todo por el todo. Entonces, yo pienso que se hizo escuchar una voz, se dejó una voz de protesta, una voz de decir lo que es la justicia y lo que es la injusticia. Porque en aquel tiempo las universidades, demasiado incan, que no se podía alcanzar, que no se podía tener acceso a eso. Las guarderías aquí en Saraguro, privadas. Aquí en Saraguro trabajamos en Minga. Aquí en Saraguro, cuando hay una escuela, una guardería, eso nos une a nosotros. No nos separa, más mejor nos une. Y cuando eso se acaba también todo lo que es la cultura del pueblo de Saraguro. Entonces, me ha quedado que hemos podido hacer grandes cosas con una pequeña parte, por lo menos, de Saraguro. Quisiéramos aún que nos conozcan nuestra cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de estar aquí en Saraguro, culturalmente y todo lo que somos. ¿Usted cree que sus derechos humanos fueron violados? Sí, fueron violados porque el momento que nos capturó la policía, ¿por qué? No sabíamos por qué nos hacen eso. Entonces, a ninguna persona se le puede hacer eso, pero ellos jamás nos dijeron. Lo que nos dijeron es después de unas 4 o 5 horas en Loja, cuando ya estábamos dentro de un carro bien protegido, allí.
allí nos dijeron que por lo que han estado en la calle, haciendo el manifiesto, cerrando las vías, pero así en 2 palabras. Sí. Muchas gracias. Gracias también. Mi nombre es Rodanga Marca y trabajo en la Radio El Buen Pastor como ayudante para la programación y coordinación en la administración. Gracias, Ruth. ¿Cuál fue, de lo que tú recuerdas, cómo fueron los sucesos de agosto del 2015 en el pueblo? En el pueblo. Bueno, Saraguro es un pueblo conocido como gente que está preocupada por las cosas que sale a nivel nacional, obviamente, que está dedicado al medio ambiente, a la familia. Y había habido muchas problemáticas a las cuales el gobierno había tomado ciertas medidas en las cuales algunos de los pueblos y nacionalidades no se encontraban como contentos con esas decisiones que se había tomado. Por lo tanto, se habían reunido y bajo un llamado a nivel nacional para poder pedir al gobierno de que se tome en cuenta el deseo, las necesidades del pueblo. También habíamos deseado de que en algunas partes no aplicaba ciertas medidas como para los agricultores, los ganaderos, en la educación, el cierre de las guarderías. Todo eso estaba tal vez de una manera muy generalizada sobre las escuelas, de la educación. Entonces, lo que nosotros anhelábamos y deseábamos es levantar la voz y hacer llegar al gobierno de que esas medidas pues obviamente tendrían que ser cambiadas. ¿Fue parte del levantamiento convocado por la CONAIE? Claro, la CONAIE lo había convocado a nivel nacional, entonces el pueblo se había sumado a nivel nacional por los sectores y en este caso el pueblo Saraguro. ¿Cómo fue la represión? ¿Cómo llegaron la policía o el ejército? ¿Cómo llegó la fuerza pública y qué hizo? Bueno, esto vale recordar que no fue de noche a la mañana, no es que sucedió al otro día ya pasó, sino que fue después de una jornada de una semana que tuvimos haciendo este llamamiento a las autoridades, paralizando los servicios públicos, se puede decir que es el transporte, pero no una medida totalitaria. Estaban como por un momento, luego dando paso y así intercalando. Y el día sábado, esto sucedió como el lunes o algo así, entonces no recuerdo muy bien, pero ese fin de semana había llegado alguien que se dijo que era representante de la gobernación. Entonces llegó, nos pidió hacer este conversatorio durante una semana donde estuvieron conviviendo los policías allí en la vía junto con toda la comunidad, niños, mujeres, músicos, bueno, todos llegaron hasta San Vicente, donde es el lugar que se dio, y el sábado llega esta persona, desea entablar un diálogo. Para nosotros fue como, bien, eso es lo que queríamos, muy bien, tenemos estas peticiones aquí en Saraguro, a ver cómo nos puede ayudar. Y obviamente nos dijo, nosotros no podemos tomar decisiones, y creo que es algo como una deficiencia del sistema mismo, que decía, bueno, y como gobernador o representante de la gobernación, obviamente no podía hacer ningún tipo de ofrecimientos legales. Entonces nos dijo que yo creo que eso nos molestó tanto, el de que solo venía, o sea, porque vino, pero dijo, bueno, vamos a llamar a las autoridades de los ministerios o áreas correspondientes, y quedó bajo como mediación del señor alcalde. Se ofrecieron ellos mismos en venir y hablar con el pueblo de Saraguro. Yo creo que el pueblo de Saraguro fue muy ingenuo. Fuimos muy ingenuos en creer de que realmente iba a venir y nos iban a apoyar, nos iban a ayudar, íbamos a dialogar. Nos quedamos como una cita a las 3 de la tarde para hablar juntos y no llegaron. Entonces todo el pueblo llegó, caminó. Yo recuerdo que hay una calle que se denomina la calle Loja. Toda la gente regresó a las 3 porque se abrió la vía, todo estaba tranquilo esperando este diálogo y no vinieron. Entonces eso nos marcó mucho y dijimos, en realidad el gobierno no quiere dialogar, solo fue un ofrecimiento y se volvió a cerrar las vías. Entonces ahí llegaron al otro día, lo habían planeado obviamente ellos muy bien,
cómo atacar a la gente estratégicamente. Nosotros no teníamos nada, pero ellos tenían bombas, ellos tenían tantas cosas para atacarnos a nosotros cuando solamente habían hombres, mujeres, niños indefensos. Allí. ¿Cuántos eran policías militares o solo policías? Policías y militares. ¿Cuántas personas calculan que llegaron? ¿Cuántos policías y militares? No tendría idea de cuántos estaban, pero bueno, tendríamos que hacer memoria y recordar. Creo que nadie contó ese momento porque fue una dispersión total. Entonces, cada cual fue por su lado. Es más, no todo hay un video en la internet donde se ve como un frente que llegó, pero esos no fueron todos, habían estado dispersos alrededor de las comunidades y del pueblo, o sea, de este lugar que se denomina San Vicente. Entonces, al final no sabemos cuántos, y muchos eran civiles que estaban disfrazados de civiles. Entonces, no podemos saber. Hay videos donde estos civiles están ayudando para todos los del GOE que los puedan llevar. ¿Cómo viviste tú estos hechos? Bueno, yo solamente recuerdo que escuchábamos la bulla, los gritos de todos, y para mí fue atemorizante porque yo estaba cubriendo, fuimos en calidad de periodistas, y solo yo pude escuchar porque estuve en una casa, me llamaron y yo no estuve exactamente donde estaban botando las bombas, estuve afuera. Entonces ellos pensaron que yo estaba allí, justo donde les estaban golpeando y todo eso, yo había salido. Entonces le digo no. Y obviamente era el grito de los guaguas. Y esta señora me llama porque estaba justo al lado de la vía y me dice, mijita, ¿dónde estás? Y yo así, no estoy ahí, dice, porque estoy viendo que les están golpeando, están no sé qué. Y le veo a su papá que le están cogiendo y o sea, la desesperación, porque habíamos estado cubriendo por una semana y nada había sucedido. Entonces, para mí fue una desesperación total de no saber, más que todo porque mi papá le estaban llevando y luego no sabíamos nada de él. Llamábamos, deseábamos comunicarnos y nadie sabía nada de él y de muchas personas. ¿Esto lo consideras como una toma? ¿Tomaron el pueblo? ¿Las fuerzas militares y policiales tomaron el pueblo completamente? El pueblo completo no, porque fue en San Vicente, que es como una entrada del pueblo de Saraguro, pero después lo que nos aturdió tanto, y creo que es la cosa más terrible que pudo haber pasado, es que se aprovecharon de bajar e ingresar un poco a la ciudad, donde ahí sí pueblos... recordar que en la marcha estuvo mayoritariamente pueblo Saraguro. Pero cuando ya ingresaron en esta calle, que hay unas escalinatas y ya es casi parte del centro, ahí todo el mundo actuó, porque ya recuerdo testimonios que luego tuvimos que, o sea, en la conversación de todo el mundo contando su experiencia, hasta el párroco tuvo que salir y ayudar a cómo eliminar el gas para la gente. Cosas como esas, o sea, ya era casi el centro de Saraguro y no fue todo el pueblo, pero fue gran parte donde estaban lanzando las bombas. Tú como hija de Ángel, ¿cómo viviste el tema de la criminalización? Bueno, para nosotros como familia creo que nos marcó la vida porque nunca creímos, nunca nos imaginamos que algo así iba a suceder, que Saraguro, conociéndole como un pueblo tan tranquilo, tan lindo, por la cultura, por el ambiente, la comunidad, nos sentíamos siempre seguros. Y eso se rompió, nos sacó tal vez de nuestra burbuja, de esa seguridad que teníamos, esa tranquilidad en algo que nunca nos imaginamos, de conocer gente que fue nuestros amigos, gente que tal vez en algún momento les ayudamos, que fueron parte como de nuestra familia, que luego nos dieron la espalda, que luego vendieron nuestra información a cambio de dinero, a cambio de puestos públicos o de una seguridad. Eso es lo que nos marcó, nos destrozó la vida y luego tener una inseguridad total. ¿Qué tipo de información es lo que tú mencionas como vender? Bueno, primero nuestros datos personales, nuestra información de dónde vivimos, qué hacemos, el tener también acceso a ciertas actividades donde nosotros realizábamos como organizaciones. Acá se hace todo a base de la organización o la comunidad, y luego vender esos datos para justificar dentro de los juicios o cosas como esas, donde
asimilaban o comparaban que se podría validar esa información con las acusaciones que se nos hacían. O también con las fotografías que ni nosotros teníamos, pero ellos los manipularon. A esas fotografías las manipularon. Y eso para nosotros nos ofendió tanto o nos dolió tanto de que gente conocida nuestra lo haya hecho. Finalmente, Ruth, ¿cuáles después de casi 4 años tus reflexiones sobre todos estos hechos? Bueno, para nosotros aquí, o para mí personalmente, ha sido un tiempo de gran aprendizaje, primeramente personal, porque como familia tuvimos que levantarnos una vez que quedamos al fondo de esta situación, tuvimos que levantarnos y emocionalmente prepararnos para enfrentarnos. Alguien dice que las cosas difíciles nos hacen más fuertes y fue así porque en la familia creo que fue una de las primeras familias que se levantó emocionalmente y pudimos ayudar a nuestros compañeros. Algo que tal vez no se trabaja o que nunca pensamos que hubiéramos necesitado, pero de hablar de las cosas emocionales con nuestros compañeros y sus familias, porque somos 29 familias afectadas y muchos otros más que tal vez no fueron a la cárcel, pero que tuvieron tantos problemas igualmente y que tuvimos que hablar con ellos. Es como no un trauma, pero algo tan difícil de escuchar, palabras como la policía, ver a los policías o escuchar el gobierno de Rafael Correa o los de la 35, es como hace un impacto emocional muy fuerte que lo relacionan con estos hechos. Entonces, trabajar con ellos, tuvimos que levantarnos y ayudarles a ellos, y yo lo que pienso que nos ayudó a tomar mejores decisiones, a ya no creer cualquier cosa, sino a ser analíticos con lo que nos plantean. Si los políticos vienen, ya no vamos a creer, sino vamos a ver, esto es viable, no es viable. Nos tocó aprender cosas de leyes, nos tocó aprender cosas de la justicia, nos tocó aprender cómo solicitar tal vez otro tipo de accesos para las comunidades, pero ya no de una manera así como muy a la ligera o solamente confiando en alguien más, sino tomar las riendas de nuestra propia vida y de nuestras comunidades. Una pregunta final tenía y se me ocurre ahora. ¿Qué piensas de tu papá? Bueno, después de como 4 años después, 3 años después de un proceso tan largo, veo que él es un ser humano valiente. Yo creo que es parte de los héroes de este tiempo, que se arriesgó, que no le importó, que aunque fue acusado falsamente, que fue maltratado, humillado, tomó la decisión de seguir hasta el final, porque muchas veces desearon comprar su palabra, el de que él se acusase como culpable, y él decidió permanecer junto a Saraguro hasta el final, no importa las consecuencias. Él en algún momento dijo, si yo tengo que ir a la cárcel, aunque no deba nada, yo voy a ir, pero que el pueblo de Saraguro no quede humillado. Y yo creo que él es un gran ser humano que tiene propósitos muy grandes, que aunque en este tiempo no entendemos muchas cosas porque aún nos han marcado, aún nos duelen, pero creo que es un hombre maravilloso y que tiene mucho por dar, o que ha dejado más que todo un gran legado a futuras generaciones.